Diga qué nombres ha tenido el derecho penal a través de su historia y por qué se le ha dado esos nombres. Los nombres más aceptados son derecho penal y derecho criminal. Otras denominaciones: derecho de castigar, derecho represivo, derecho sancionador, derecho determinador. Estas denominaciones las menciona Raimundo del Río. Derecho reformador, derecho de prevención, derecho protector de los criminales, derecho de lucha contra el delito, derecho protector de la sociedad. Denominaciones utilizadas en nuestro país: derecho de defensa contra el delito, derecho de defensa social contra el delito. Se le ha dado esos nombres debido a la multiplicidad de denominaciones que ha tenido nuestra disciplina y por la discordancia entre los diferentes tratadistas de la materia en todos los tiempos. Diga cuáles son las fuentes del derecho penal y explique cada una de ellas. Fuentes reales o materiales. Las sustanciales tienen su fuente en la realidad social de los hombres y por ende de los pueblos, actos sociales que determinan el contenido de las normas previas a la formulación de la ley penal. Fuentes formales. Es el proceso de creación jurídica de las normas penales y a los órganos donde se realiza el proceso legislativo, el cual corresponde al Congreso con participación del Ejecutivo, quien en última instancia ordena su publicación. Fuentes directas son aquellas que por sí mismas tienen la virtud suficiente para crear normas con carácter obligatorio. La ley es la única fuente directa del derecho penal. A su vez se divide en fuentes directas de cognición, son las manifestaciones de la voluntad estatal, la expresión de la voluntad del legislador. Fuentes directas de producción son las integradas por la autoridad que declara el derecho, el poder que dicta las normas jurídicas, que no es más que el Estado. Fuentes indirectas: la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, principios generales del derecho, o sea, la justicia, la equidad y el bien común. Fuentes indirectas solo se manifiestan como tal cuando coadyuvan en la proyección de nuevas normas jurídico-penales. Pueden ser útiles tanto en la interpretación como en la sanción de la ley. Diga cuál es la diferencia que existe entre la analogía y la interpretación analógica. En la analogía existe una laguna legal. El hecho no está contemplado en la ley y se pretende aplicar o adaptar a una que está prevista de manera semejante. Para que se dé la analogía debe existir ese vacío de norma legal que regule el hecho actual. Legalmente está prohibido. Artículo 7 del Código Penal. Concepto: es la aplicación de un caso concreto en la ley a otro caso no previsto pero semejante. La ley tiene uno similar. Doctrinariamente existe, legalmente no, por lo descrito en el artículo referido. En la interpretación analógica sí existe la norma concreta para regular el caso, pero de manera restringida. Se da una interpretación extensiva pero sin caer en analogía. Diferencia: en la analogía existe ausencia de una disposición legal que regule el caso concreto, mientras que en la interpretación analógica sí existe un precepto legal que regule el caso, pero de manera restringida, por lo que debe interpretarse extensivamente sin caer en la analogía. Diga cuál es la diferencia que existe entre la retroactividad y la ultraactividad y ponga un ejemplo de cada una de ellas. Retroactividad consiste en aplicar una ley vigente con efecto hacia el pasado a pesar que el hecho se haya cometido bajo el imperio de una ley distinta y ya se haya dictado sentencia. Ejemplo: Juan Pérez violó a María en 1995, lo condenaron a 5 años de prisión. En 1998 cambió la ley y la pena cambió a 3 años. Juan Pérez lleva 3 años y medio cumpliendo la condena. En consecuencia solicita mediante un recurso de revisión la retroactividad de la ley, basado en el principio del artículo 2 del Código Penal, que dice: si la ley vigente al tiempo en que fuere cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará a aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se haya cumpliendo su condena. Ultraactividad: para el presente caso no debe existir sentencia. En caso de que una ley posterior al hecho sea perjudicial al reo, entonces tendrá vigencia la anterior. Ejemplo: en el delito de violación en 1995 tiene una pena de 5 años, luego en 1998 y antes de dictar sentencia entra en vigencia una nueva ley con una pena de 10 años, entonces se aplicará la que tiene establecida pena de 5 años. Trámite: el Ministerio Público plantea al tribunal mediante el procedimiento de los incidentes que se aplique la pena anterior por más benigna al reo, aplicando en este caso la ultraactividad. Si no lo hace, lo resuelve el juez de oficio. Si no, se espera y lo hace el abogado defensor en apelación. Indique con qué otras disciplinas se relaciona el derecho penal y por qué. Con el derecho constitucional, porque es la Constitución donde se señalan las bases del derecho penal, constituyendo el fundamento donde se establece principios y garantías inherentes a la persona humana. Artículo 9 de la Ley del Organismo Judicial, supremacía de la Constitución. Con el derecho civil, porque regula la conducta de las personas individuales o jurídicas imponiendo sanciones de carácter retributivo y reparadora. Artículo 112 del Código Penal. Ambos tienden a regular las relaciones de los hombres en la vida social y a proteger sus intereses. Con el derecho internacional, porque por medio de tratados y convenios internacionales los estados acuerdan regular preceptos penales comunes en las distintas legislaciones. Artículos 5 y 6 del Código Penal, en temas y problemas que les son propios, como el conflicto de leyes en el espacio, la extradición, la reincidencia internacional, el reconocimiento de sentencias extranjeras. Artículos 5, 6 y 8 del Código Penal, 149 de la Constitución y 24 y 35 de la Ley del Organismo Judicial. Ejemplo de algunos tratados que Guatemala ha ratificado: España, Bélgica, el Pacto de San José, el de La Haya, Cuba, el Tratado de Cumplimiento de Penas en su país de origen. Con la legislación comparada, porque el derecho penal analiza
analiza, estudia y compara legislaciones de diversos países para incorporar innovaciones sobre instituciones penales a su legislación, constituyendo esto una importante reforma para la legislación penal de otros países, adoptando aquellas leyes o instituciones que mayor éxito han alcanzado en la lucha contra el crimen. Con el derecho procesal penal, porque este aplica las normas jurídico-penales, tiene por objeto el estudio del proceso penal, mientras que el derecho penal tiene por objeto el estudio del delito, del delincuente, de las penas y de las medidas de seguridad. Con el derecho penitenciario, porque a este le corresponde regular la ejecución de la pena y de las medidas de seguridad reguladas por el derecho penal. ¿Qué diferencia existe entre una ley especial y una ley general? Ahora mencione 5 leyes especiales. Se establece en que la ley especial contiene los requisitos de la ley general y además otras clasificaciones que no tiene la general. En consecuencia, la ley especial tiene preferencia sobre la ley general. La ley especial es aquella que se dicta para todos los ciudadanos o súbditos. La generalidad es compatible con la especialidad, por ejemplo, código militar, que comprende a todos los varones, pero a todos en esa materia. Ejemplo de leyes penales: ley de tránsito, ley del impuesto al valor agregado, ley de portación de armas, ley de protección al consumidor, ley de aduanas.